28:16. Si pueden alabar al Señor, háganlo allá también, hermanos. Allá virtualmente, por favor, los que nos acompañan desde sus casas, busquen Isaías 28:16 para que recordemos este tema, porque vamos a hablar, en el tema que iniciamos esta mañana sobre la iglesia. Alcanzamos a ver que fue profetizada y alcanzamos a ver su origen. Amén. Que fue en Pentecostés, que la iglesia inició su presencia en la tierra en el año 35, 36 después de Cristo. ¿Sabían ustedes eso? Por eso la actividad de la iglesia no se puede fechar antes de, porque antes de Cristo no hubo iglesia, porque Él es el fundamento. Amén. Entonces dice Isaías 28:16, aleluya. Por tanto Jehová el Señor dice así. ¿Qué dice? Lean ustedes. Aleluya, piedra angular preciosa. Vamos a leer más, vamos a avanzar, gloria al nombre del Señor, a Mateo 16:18. Esta mañana lo leímos, lo vamos a repetir ahora. Mateo 16:18. Dejemos esto en mente, esta piedra, oiga bien, aprobada, piedra angular, roca. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Edificaré mi iglesia, dijo Jesús, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Damos páginas adelante, llegamos a Primera de Corintios, gloria al Señor, 3:11. Y luego Efesios 2:20, oraremos y entraremos en materia en esta mañana. Primera de Corintios 3:11, gloria al Señor. Porque nadie puede poner, ¿qué? Otro fundamento que el que está puesto, el cual es ¿quién? Jesucristo. Nadie puede poner otro fundamento, otra base a la iglesia. Amén. Y oigan esta palabra fundamento otra vez como base en Efesios 2:20, por favor. Gloria al Señor. Busque allí y ubique ese texto, Efesios 2:20. Edificados sobre, y sobre es sobre una base, sobre el fundamento. Amén. O base de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Aleluya. Atrás pueden dar gloria a Dios ustedes. Vamos a orar. Padre, muchas gracias porque podemos continuar este hermoso tema. Gracias, Señor amado, por tu iglesia de la cual nos has llamado a ser parte. Nos has permitido conocerte y nos has insertado, Señor amado, siendo olivo silvestre. Nos insertaste en el olivo natural que es Israel, y hoy disfrutamos de la rica savia del olivo. Alabado tu nombre por esa experiencia, por esa bendición de ser parte integral de tu pueblo, llamado tu cuerpo, tu iglesia. Que hoy podamos, Señor, avanzar en este estudio maravilloso y descubrir así lo que es tu obra y nuestro papel, nuestro rol dentro de ella para tu gloria, Señor. Amén. Gloria al Señor. Tomen su lugar, por favor. Ay, hermano, pero cantamos con mucho gozo. Ya tan ligero no se apague, por favor. Aleluya, bendito el que vive para siempre. Alabanzas al nombre del Señor. Antes de entrar en los detalles de la enseñanza, les entrego el saludo del hermano Alonso López y del hermano Juancho, le decimos al hijo del hermano Ronnie. Amén. Y se conectaron por videollamada y estaban saludando de camino a la iglesia. A esta hora están allá en Chicago, donde el pastor Henry Araya, que también le manda a saludar. Ojalá que algún día venga por aquí. Él es primo de nuestro amado pastor ya con el señor Carlos Guerra, y pastorea ya hace años en Estados Unidos, de manera que reciban ese saludo también. Amén. Hay saludos virtuales, hay otros que hacen por videollamada. Ahora la técnica nos permite en tiempo real pues vernos ahí en la pantalla y todo eso. Así que los vi contentos, iban con familia y todo. Otras partes dicen con todo y familia. Es igual, adorado sea el Señor. Amén. Vamos a seguir estudiando, hermanos, que no vinieron esta mañana. Entramos en un ciclo de enseñanzas que nos llevará unos cuantos meses, porque este tema es profundo, la iglesia de Jesucristo. Amén. Es bueno que los creyentes nuevos, especialmente, porque a los antiguos se les recuerde, a los nuevos se les enseña, porque se supone que si usted tiene algún tiempo en la vida cristiana, ya tiene que saber estas verdades.
para que esté preparado para que responda a aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. El cristiano maduro siempre tiene argumentos. Dios bendiga los amenes. No solamente que reprendo al diablo y qué tal. Una vez un pastor predicando dijo: hermanas, no se maquillen que la pintura es para las casas, los carros y las motos. La gente se rió y cuando terminó yo le dije: ese argumento no es teológico, es jovial, pero esa no es la respuesta correcta. Amén. Cuando uno le pregunta debe responder conforme a la Escritura. Alabanzas al nombre del Señor. Y la Escritura sobre la iglesia tiene mucho que decir. Esta mañana vimos esto. A ver, ayúdenme para recordarle algunos y ver dónde quedamos. El estudio es este. Entonces, definición, estuvimos viendo, permítame usar este marcador, aquí está, señalador, que la palabra iglesia proviene de este vocablo griego. Y es griego porque en el Nuevo Testamento es donde aparece la iglesia tanto en su fundación como en su ejercicio, en su ministerio. En el Antiguo Testamento la palabra que hay en el hebreo es kaal, esta, y quiere decir asamblea o congregación. En el griego quiere decir los llamados, y están los textos bíblicos que soportan ello. En el Antiguo Testamento hay una palabra que es parecida, pero tiene la misma, como el mismo significado, es asamblea o congregación. Amén. Y aparece 123 veces en el Antiguo Testamento, y aquí tenemos algunas citas que lo soportan así. Amén. En el Nuevo Testamento el vocablo iglesia aparece 114 veces. Ya como tal, iglesia, y se refiere a todos los que siguen a Jesucristo. Amén. Vimos también en 1 Corintios 10:32 que hay tres grandes grupos en la humanidad al cual todo ser humano pertenece a alguno de los tres. Amén. ¿Recuerdan cuáles son? Los gentiles, los judíos y la iglesia de Dios. Nadie escapa a alguno de esos tres. Si es una persona que no es judío, entonces es gentil. Amén. El término gentil no es ofensivo ni es peyorativo. De ahí viene la palabra gente. Amén. Gentiles es el conglomerado de naciones que no son judías ni son parte de la iglesia. Amén, esos son, que son la gran mayoría. Yo diría que un porcentaje que les digo, un 80% de la población mundial pertenece a ese grupo numeroso, los gentiles. ¿Por qué no colocamos el texto, hijo, un momentito, para nuestros hermanos nuevos y los que están allá conectados? De 1 Corintios 10:32, allí se define eso. Aquí en la sociedad hay estratos alto, medio, bajo, 1, 2 y 3 hacia arriba. Dios no los clasifica así. Miren la clasificación que está en 1 Corintios 10:32. Gloria al Señor, busquen ese texto. Si quieres, subraya allí esos tres vocablos. No seáis tropiezo ni a judíos, el grupo primario. Ese es el grupo más reducido, más pequeño. Los judíos, sumando los que están en Israel y los que están por fuera en el mundo dispersos, pienso que serán unos 10 millones de ellos. Porque en la Segunda Guerra Mundial murieron más de 6 millones. El pueblo que volvió a colonizar a Israel y que lo tomó en el 1948, el 14 de mayo, fueron un pequeño grupo de unos 150,000 judíos, que eso es un milagro, que esa gente se hubiera hecho nación con tan poca número de población y tan poco poder militar. Al otro día la Liga Árabe y con Egipto a la cabeza les declararon la guerra y ellos fueron victoriosos. Esos son los judíos. Amén. Ahí están en su tierra rodeados de naciones hostiles. Israel es la única democracia en el Oriente Medio. No la hay en Arabia Saudita, ni en Siria, bueno, eso está rodeado de enemigos. Este grupo se llama judíos. Luego viene el otro grupo. ¿Cuál es? Los gentiles, que es el grupo mayoritario. Amén. De los 8,000 millones que aproximados hay sobre la tierra, los gentiles conforman por lo menos, ¿qué le diría yo? Como el 90%. Amén. Y luego está el tercer grupo, que es al que pertenecemos nosotros. ¿Cuál? Pero ¿por qué lo dicen tan con baja voz? Cuando yo descubrí esto me alegré mucho, porque la iglesia espiritualmente nos da estatus. ¿Sabían eso? Que nosotros estábamos en el lodo cenagoso, dice la Biblia, ¿verdad? Y el Señor nos levantó de allá y nos puso en lugares celestiales con Cristo. Lo han leído conmigo en Efesios, ¿verdad? Entonces la iglesia es un pueblo especial, se compone de judíos y de gentiles. Ese es el tercer grupo al cual venimos a pertenecer sin dejar de ser gentiles por origen. Amén.
Solo que espiritualmente, al convertirnos a Cristo, pasamos a ser parte de ese tercer grupo que allí se menciona. De ese es el que les estoy hablando y les hablaré durante un buen tiempo. Amén. Entonces seguimos. Aquí llegamos entonces hasta ahí. A ver, vamos a ver la parte que sigue. Volvamos a la lección, por favor. Gloria al Señor, para que ustedes se vayan conectando. Aquí está pues hasta aquí llegamos. Hoy vamos a continuar aquí. Vimos, de aquí también pasamos el origen de la iglesia. Lo vimos esta mañana, que fue profetizada. Cuando Jesús dice, edificaré mi iglesia, era porque todavía no había. La iglesia es neotestamentaria por naturaleza también. En el Antiguo Testamento no aparece. Entonces, edificaré con su muerte fue que se dio entonces el nacimiento de la iglesia, que lo vimos en Hechos y vimos las cifras que empezaron por 120, luego ¿cuántos? 3,000, después 5,000 más, solo varones. Por eso, mujeres, gócese y alégrese de ser parte de la iglesia. Sí. Usted tiene todo el derecho aquí a levantar la mano. Que si fuera parte del pueblo judío o del árabe, usted estaba por allá relegada bien atrás. Y si usted fuera de las naciones árabes, usted tenía que compartir su marido con todos los que él pudiera mantener. Con todas. Aquí usted es monógama, tiene un esposo. La iglesia también la levantó. Es más, la Biblia dice, mujeres, que ustedes son coherederas. Amén. Coherederas que va al lado, no atrás. Aleluya, coheredera. Amén. Mire cómo la iglesia la levantó a usted. Sepan que el cristianismo es una creencia que levanta a la mujer. Otras religiones la postran. Incluso hay unas religiones, una secta dentro del llamado cristianismo que subestiman a la mujer y creen que su única función en esta tierra es la procreación, que solamente las trajo Dios para que tuvieran hijos. No, usted puede servir. Veremos cuando haya liderazgo que usted encuentra diaconisas en la iglesia. Amén. Alabado sea el Señor. Entonces vimos todo esto. Hoy vamos a entrar a la organización o estructura de la iglesia. Y vamos a enfatizar que Jesucristo es su fundamento, como lo acabamos de ver. Amén. Su fundamento es la piedra angular. Aquí, bueno, mi hermano Miguel, que es arquitecto, sabe que siempre las esquinas de las construcciones van reforzadas porque ahí convergen. Amén. Los cimientos es donde más fuerza tiene que hacer una estructura, porque tiene fuerzas encontradas. Las cargas las llaman los arquitectos, ingenieros. Y Jesús es usado proféticamente en Isaías como la piedra angular. Es la que se colocaba en las esquinas de los edificios, porque ahí ese principio está desde muy antiguo. Es un principio matemático, amén, de física, que ahí tiene que hacer fuerza. La piedra angular era más grande, la que ocupaba eso. Las de la mitad podían ser de menor tamaño, pero del ángulo tenía que ser fuerte. Y se habla de ella porque es el fundamento, la base. Por eso el cristianismo difiere con respeto del catolicismo, en que para nosotros un hombre no es la cabeza. Dios bendiga al hermano Peter, que es el único que está de acuerdo conmigo. Amén. Sí, por eso cuando usted oiga que el Papa es la cabeza de la iglesia, es de la católica, no de nosotros, porque es un ser mortal. Amén. Por eso que tienen que relevarlos, ya van una cantidad de ellos desde que empezaron. El fundamento de la iglesia verdadera de Cristo es Él mismo. Ahí lo leímos, siendo la principal piedra. Dice que Él es el fundamento de la iglesia, de los apóstoles y profetas. No podemos aceptar a otros. Amén, no podemos, ni debemos. Se respeta la autoridad ministerial, pero sabemos que, amén, que es temporal. Por eso en esta obra tenemos unos estatutos que cada 6 años se releva el presidente. Hemos aprendido eso, a no dejarlos tanto tiempo, porque hemos descubierto que el humano, cuando está demasiado tiempo en un poder, tiende a manejar las cosas de un criterio muy personal. Entonces reformamos estatutos y establecimos que solamente por 6 años máximo, 2 periodos. Amén. ¿Para qué? Para que no se cree esa condición de que esto es mío y que soy la cabeza. Porque algunos usan ese término. No es bueno. La cabeza es solo Jesucristo. Fundamento, pero también cabeza. Y la Biblia dice que la iglesia es su cuerpo. ¿Lo han leído, verdad? Entonces ahí está organizada la estructura de la iglesia de esa manera. Jesucristo es el fundamento, pero también es la cabeza. Pero adicional a esto, Él es el Señor y dueño de la iglesia.
Esta mañana leímos varios textos que denotan que es la iglesia de Dios. Por eso ustedes no me oyen casi la frase mi iglesia. No me gusta usarla porque ustedes no son míos. Los creó el Señor. Por eso cuando alguno de ustedes quiere cambiar de congregación, sencillamente me habla y yo le hago una nota y se va y se reúne en otra parte. Y no se vaya con miedo a maldiciones, no. Por eso no se le va a caer una uña ni le va a aplastar un carro. Uno puede perseverar donde se sienta bendecido. Amén, porque hay quienes se adueñan. A mí me ha servido mucho, perdónenme, esta iglesia local que hablaremos de ella, el pastorear varias iglesias en mi carrera ministerial. Pero cuando uno se demora demasiados años en una iglesia, a veces la maneja de una manera muy personal. Y ellos también lo ven a uno como el papá. Por ahí un pastor que lo corregimos porque la gente le dice que papá y a la pastora mamá. Yo le dije, no permita eso. ¿Cómo así que papá y mamá? O que papito y mamita. No acepten eso. Y yo le digo a algún líder que está allá, no lo acepte. Porque yo no soy padre de ustedes. El papá es Jesucristo el Señor. ¿Cuántos lo reconocen a Él por Padre? Uno es un pastor, un humano a quien Dios llama y pone al frente de una congregación para que nos edifiquemos mutuamente. Entonces veamos los textos que corroboran que Jesucristo es el dueño y Señor de la iglesia. Arranquemos con ellos. Hechos 20:28, por favor vayan buscando allí y lo tenemos en cuenta. Alábele, dele gloria al que vive para siempre. Hechos 20:28, gloria al Señor. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia ¿de quién? ¿De quién es la iglesia? La cual Él ganó por su propia sangre. Esta palabra la está dictando Pablo a los ancianos de Éfeso, a los obispos. La palabra obispo es la equivalente a presbúteros en el griego, que es la que usamos nosotros en español, presbíteros. Amén. Que es la persona que además de su iglesia tiene un área geográfica donde atiende otras congregaciones y está pendiente de ellas. Ya en Colombia tenemos 100 presbiterios. Dios ha bendecido esta obra. Y la ha bendecido porque hemos querido ceñirnos lo más posible al modelo bíblico. Tenemos que mantener ese principio. Amén. Entonces, allí está esa verdad. Pero hay otra que está en el otro texto. Ahí está en Efesios 5:25. Veamos de quién es la iglesia. Ahí vienen los textos. Efesios 5:25. Maridos. Levanten la mano los maridos que hay aquí. Dios les bendiga. Amén. Sí, pero háganlo así, no hagan así como con ese desánimo. No, ya si está casado, hermano, ya le figuró. Adorados al Señor. Amén. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó. Al pagar el precio, uno se hace dueño de lo que compra, usando la figura comercial, ¿verdad? Y entonces Jesucristo pagó el precio y nosotros somos de Él. A su nombre, gloria. Ah, qué bonito esto, hermano. Amén. Veamos más para que ustedes se fortalezcan en esto. Efesios 1:22, un poquito atrás en Efesios, esta epístola de Efesios que la estamos viendo los jueves. Oiga, sí que es hermosa en esta parte. Efesios 1:22, y sometió todas las cosas bajo sus pies, porque Él es el, amén, a la autoridad, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? Miren, Él es la cabeza, pero también el fundamento. La cabeza porque dirige. Amén. Y el fundamento también porque es estable. Aquí está. Vea usted esto. Oiga, uno descubrir esto es bonito. Porque cuando uno tiene como cabeza un ser humano, el día que el humano no esté, uno puede decepcionarse. Amén. Una hermana me dijo, si el pastor se llegara a morir de COVID, yo me muero con él. Le dije, no. Entonces, ¿cómo así? Alabado el Señor. Otros dicen, si nos cambian el pastor, yo me voy de la iglesia. No, usted no tiene por qué irse, porque el Dios del cielo es el Señor de la iglesia. Claro, hay diferencias, personalidades y caracteres y temperamentos, pero tranquilos. Cristo es la cabeza de la iglesia. Veamos más textos para corroborar esta verdad. 4:15. Seguimos en Efesios, por favor. 4:15, no se salgan de Efesios, mantengan allí y miren 4:15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es, ¿qué? ¿La cabeza de quién? Miren, en ninguna parte dice que sea un hombre, no puede, porque el hombre es efímero y temporal.
inclusive en la historia de la Iglesia Católica, que yo la estudié después en el cristianismo, porque yo fui católico hasta ese tiempo, hasta los 19 años que me convertí, pero no ausculté nunca en los orígenes del catolicismo. Pero cuando llego a Cristo, me doy a las lecciones, voy al instituto y entonces nos dan historia de la iglesia, y entre ellas es bueno uno conocer la historia del catolicismo, que nació no en el día de Pentecostés, sino en el 325 después de Cristo. Sepan eso, amigos católicos que están aquí. Y nació porque Constantino, un emperador romano, decretó, después de perseguir tanto la iglesia, a sus antecesores y él mismo, vio que la iglesia seguía creciendo. Entonces declaró el cristianismo religión oficial del Estado y mandó bautizar en masa todas las tropas romanas que habían y los declaró cristianos. Y se produjo esa amalgama, ese vínculo que todavía existe, que dio un hijo bastardo llamado el Vaticano. Sí, señor, así ustedes no. El Vaticano es la mezcla de religión y política, de Estado e iglesia. Por eso cuando usted oiga una noticia que se origina ya, se llama Ciudad del Vaticano, porque tiene su ejército, su moneda, su sistema de gobierno, sus políticas, todo está allí, de manera que eso gobernó e hizo pactos, se llamaban concordatos. Rafael Núñez, el autor de la Constitución del 86, firmó concordato con la Santa Sede, también la llaman así, y ese concordato duró más de 100 años vigente en Colombia, donde la única religión era la católica. Por eso hubo persecución fuerte contra el cristianismo evangélico, hubo muertos y víctimas, sepan eso. ¿Por qué no dicen amén ustedes? ¿Les da como temor? Sea bendito el nombre del Señor. Mientras que la auténtica iglesia de Cristo, la verdadera iglesia que no tiene un nombre específico, se llamó iglesia cristiana, punto. Si tenemos que usar un nombre como el que está allá afuera, es por normas jurídicas. Porque una iglesia, para registrarse en Colombia y en los países donde nos permiten funcionar, tiene que tener un registro legal, una personalidad jurídica, entonces tiene que tener un nombre y no puede ser repetido. Amén. Por eso por allá en Cartagena, uno que se dividió hace como 15 años, entonces le colocó el mapa también, y también entonces Movimiento Mundial Misionero. ¿Sí? Era como parecido, porque algunos creen que es el nombre. No, no es el nombre, es la gracia del Señor con nosotros. Levante esa mano, alabe al Señor. Cristo es la cabeza. Veamos más en Efesios. Continuemos en el versículo 5, versículo 23 y 25. Efesios 5, 23 dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es ¿qué? ¿Que el cuerpo quién es amén? El cuerpo de Cristo es su iglesia y Él es su Salvador. Entonces, hermana, está diciendo aquí usted como esposa, y las futuras también, que cuando se case usted adquiere otra cabeza. No que quede así como un fenómeno con dos, sino que habrá alguien que tendrá algún grado de autoridad. Iba a decir dominio, pero por aquí me corrigieron, de autoridad. Es mejor autoridad que dominio. ¿Cierto que sí? Amén, amén. Alabado sea el nombre del Señor. Si el machismo no está respaldado por la Biblia, para nada, porque ella es coheredera y es vaso frágil. Así lo dice la Biblia. Entonces mire usted que Cristo es la cabeza. Vuelve a repetirlo, y el fundamento. Veamos, allí estamos en 5:23. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Colosenses 1:18. Oiga, es que una y otra vez lo recalca. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga ¿qué? ¿Qué es preeminencia, hermano Peter? Preeminencia es eminencia suprema, y eminencia es majestad. Amén. Es rendirle culto, es pleitesía a una persona que está en eminencia. Y Jesús tiene no solo la eminencia, sino la preeminencia. Aleluya, su nombre sea bendito. Hablar de esto me gusta y me apasiona, porque este conocimiento lo libera a uno de prejuicios religiosos. Amén. Aquí no le tenemos miedo a la excomunión ni a nada de eso, que hay gente que daba miedo salirse de la iglesia católica porque los declaraban herejes y los excomulgaban. Sí, señor, excomulgar es que no les dan la comunión. Resulta que en Cristo no hay ese temor. Por eso es que abundan tanto los grupos evangélicos, porque en el cristianismo evangélico no existen los miedos a que si yo me voy de una iglesia me pierdo eternamente. No, entonces la persona, usando esta libertad, algunos hasta se van al otro extremo y fundan su propio grupo. Entonces otros se le someten a él, pero él no se somete a nadie, lo cual es una contradicción.
Hermanos que están conectados allá y aquí, siempre que usted tenga un pastor o en cualquier lugar, averígüese quién es la autoridad sobre él. Sí. ¿Por qué? Porque él debe estar sometido. La única manera de uno tener autoridad es estar sujeto a una autoridad. ¿Me hago entender? Porque en la eventualidad de una equivocación, ¿quién le llama la atención? Porque uno como pastor puede equivocarse. Además de tener un grupo de asesores, de líderes que ayuden, es bueno que haya uno arriba que le diga un momentico, ¿para dónde va usted? ¿Qué está haciendo? ¿Cierto? Nosotros necesitamos autoridad, hermano. Y así estemos viejitos. Si a uno lo meten allá en un hogar geriátrico, ahí hay un jefe que le manda a uno. Y a veces los viejitos no les se someten porque a veces el jefe allá es menor, ¿cierto? O la jefe, pero es autoridad. Nos tocó, adorado sea el Señor. Vean más, estos textos que les estoy citando. Estamos en Colosenses, allá tienen más. Primera de Pedro 1, 18 y 19. Gloria al nombre del Señor. Miren, allí Primera de Pedro 1, 18, para que vean que no es un concepto paulino solamente. Digo paulino porque a la escritura de Pablo se dice escrituras o cartas paulinas. Las de Juan se llaman juaninas. ¿No lo sabían? ¿Y las de Pedro cómo se llamarían? Pedrinas. Aunque usted mire, en teología se estudian es así: epístolas paulinas, epístolas pedrinas, porque son las de Pedro 2 y las de Juan son 3, juaninas. Amén. Entonces veamos al apóstol Pedro. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de ¿quiénes? No con cosas corruptibles como oro o plata. El 19, por favor. Miren, oiga, aleluya, bendito sea el Señor. Sino, oiga, que no fue con oro ni plata. Versículo siguiente, el 19, para que lo veamos. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha. Lo que nos hace miembros de la iglesia es la obra redentora de Jesús. Dios bendiga al grupo que sigue creciendo aquí. Mire, ya estamos llegando a 200 en cada página de esta, en cada red social. Un abrazo para ustedes, hermanos extranjeros y nacionales. Es bueno que ya también sepan esto. Cuando uno se siente hijo de Dios, uno entonces entiende cómo debe funcionar dentro de esa esfera. ¿Cuál es el rol mío como miembro de la iglesia de Cristo? Es muy importante saberlo para uno no extralimitarse, pero tampoco quedar pequeño a la responsabilidad que uno tiene como hijo de Dios. Amén. Continúo. Apocalipsis 5:9. Gloria al Señor. Estamos viendo la organización de la iglesia, que Jesucristo es la cabeza y es el fundamento, y que la iglesia es el cuerpo, está en el medio. Apocalipsis 5:9 dice: y cantaban un nuevo cántico diciendo, ¿cómo decían? Léalo, a alabar ustedes. Amén. Aleluya, amén. A su nombre gloria, aleluya. Alabado sea el Señor. La iglesia de Jesucristo está compuesta de todo linaje, lengua, pueblo y nación. O sea, nadie está excluido. Hay religiones que son exclusivistas. Sí, señor. Que solamente pertenecen a ella una élite. Sí, señor. Pero en Cristo no, en Cristo cabemos todos. Incluso está abriendo obra entre los pigmeos en África. Los pigmeos es una raza de africanos pequeñitos. El más alto es de 90 o 95 centímetros de estatura, son así. Bueno, en Perú dicen así. Aquí en Colombia la cultura nos enseñó que el niño es así. Porque a mí me enseñaron que así es un animal. ¿Sí? Ah, bueno, ustedes también, ¿verdad? Pues si va a Perú no se le preocupe, ya puede decir así. Alabado sea el Señor. Entre ellos, mire que esas vidas también las ama el Señor. Yo he tenido ese gozo que les he contado de abrazar hermanos que no nos parecemos ni en lo físico, por ejemplo aquí las personas de tez morena son de cabello crespo, pero en la India son mucho más oscuros y de pelo lacio totalmente. Un hermano me decía, pero tan raro. Le dije, no, raro no, soy una raza. Y hay razas. En el mundo vemos 5 razas. ¿Algunos recuerdan? La negra, blanca, amarilla, mestiza. Falta una. Bueno, ya después usted la averigua en internet. No saque el celular ahora. Adorado el nombre del Señor. Pero de todos ellos, y hay una mezcla que se está dando. Mire, estas grandes migraciones están produciendo una mezcla de razas. Amén.
Hasta hace unos 100 años, cuando el pueblo casi no se movilizaba porque la transportación no era tan común, las razas eran más puras. Ahora, por ejemplo, se van muchachos para Estados Unidos, pues ya se enamoran de una americana que a su vez viene de por allá de un origen alemán o escocés o inglés, qué sé yo. Entonces se va creando una mezcla cultural, racial también. Amén. Bendito el nombre del Señor. Entonces es bonito porque no importa la raza, Jesús nos da oportunidad de vivir para Él. Eso es algo que nos libera de los prejuicios raciales que han existido. Amén. En el cristianismo no hay prejuicios raciales. Nos aceptamos tal como somos. Por eso es que encontramos la satisfacción y eso que llaman los psicólogos, mi hermano que estudió psicología, hermano Jonathan, eso que llaman la realización del ser, que es sentirse contento, lo que llaman la autoestima. Yo no soy psicólogo, pero leo por ahí, y la autoestima es uno aceptarse como es. Y cuando uno se mira en el espejo, sin complejos, uno se acepta. Amén. Que tiene la nariz así como aguileña, no importa, así también el Señor lo ama. Porque hay algunos que ese es el tormento. Y dicen, uy, qué bueno que vino la pandemia para taparme esta nariz tan fea. Otros, si tienen plata, le invierten a una cirugía plástica para quitarle, amén, eso. Conocí a la hija de un pastor acomplejada por eso. Y cuando se hizo la cirugía porque ahorró tiempo, hay pastora que me veía muy fea. Yo le dije, hermana, Dios la vio así bien. Porque eso es lo que lleva a la vanidad cuando uno no se acepta como es. Sepa que Jesucristo nos acepta como somos. En la parte física, por supuesto. Amén. Si somos bajitos, nadie puede añadir a su estatura un codo. Con mi hija Natalia, que pronto está conectada, me río con ella porque como mis hijas son tan bajitas, Sara y Natalia, y con eso y a veces con tacones, y no, mi hija ya lo que fue ya hasta aquí. Alabado sea el Señor. Pero mi nieto Caleb sí tiene genes de papá y va con 5 años, no los tiene y ya aparenta 7, tanto en lo físico. Pero la pequeñita, entonces, nació de ¿cuántos centímetros? De 30 y algo. Yo digo, uy, mija, pero es que nació prematura. Pero ayer me dijo, papá, la medí y ya mide 44. Está contenta porque mi nieta va a ser grandecita. Alabado sea el Señor. Hay personas que tienen complejos de eso, no los tenga. Amén. Alguien dijo, es que vaca bajita, chiquita siempre será ternera. Amén. No se preocupe por su estatura, gócese y alégrese. Porque hay otras que están demasiado altas y quieren ser bajitas. Mire, es que eso es una inconformidad en esta sociedad. La que tiene el pelo lacio lo quiere crespo, la que crespo se lo alisa. La que es blanca quiere ser morena y hasta y así. No, aceptémonos como somos porque aquí Jesús nos aceptó. Amén. Sea el hermano como sea, Dios, eso es lo importante. Sabe que a mí eso me llena de satisfacción. Porque yo fui una persona con muchos complejos de inferioridad por mi pobreza. A mí me daba vergüenza invitar a los compañeros de clase. Yo siempre fui destacado en la escuela, pero no los invitaba porque el ranchito donde vivíamos era un rancho de bareque, de palma, y a mí me daba pena que vieran la casa donde estaba. La ropa que iba a misa cada 8 días era parche, me dejaban de último porque no tenía camisa blanca y pantalón negro. Iba con cualquier ropita así fuera remendada y eso me creó un complejo. Por eso cuando fui a hablar en público la primera vez en Cúcuta por un micrófono, ese día yo rompí el micrófono como les he puesto la base, porque nunca había oído mi voz amplificada. Alabado sea el Señor. Pero vine a Cristo y yo encontré, se los digo con toda satisfacción, la realización del ser. Yo me siento contento como soy. Yo no me he hecho nada en esta calva para que el cabello me crezca. Mi esposa tampoco me echa nada. Hay unas que untan cuanta crema encuentran y le hace. No, hermanito. Grave. Ya, amén. ¿Cuánto damos gloria al nombre del Señor? Amén. Gocémonos y alegrémonos. Mire, nos redimió así. A su nombre la gloria. Amén, amén. Que tenemos defectos, ¿quién no los tiene? Sea el Señor glorificado. Por favor, joven, no tenga complejo. No crea que usted, porque tiene X o Y defecto, nadie se va a fijar en usted. Habrá otra también igualita. Y habrá uno igualito. Sí, hermanos, a cada águila le nace su sirirí, hermano. Porque es que yo he visto muchachos, ¿verdad?, con unos complejos, hermano. Muchachas, pastor, ¿quién se va a fijar en mí? Alguien se fijará. Y hay veces que vemos esas parejas como desniveladas. Y uno ve unos tipos tan regularcitos físicamente, con mujeres elegantes.
Mire, una vez en Arauca yo invité, hermanos, a un varón de San Cristóbal a darnos una campaña. Él es de una misión que se llama el Retorno de Cristo, usado de Dios, pero él es chocuano de origen de Colombia. Pero él no es moreno, él es azul. Amén. Pero Dios usa ese negro, hermano. Y perdonen que use ese término de una manera jocosa. Y entonces yo le llevé a la campaña y la esposa es una mujer blanca, elegante, y ese comentario en la iglesia. Después que él la presentó porque fue con ella y cuando saludó y tal, y se miraban entre sí y yo los leí porque yo leo, yo veo también. Cuando ella pasó todo el mundo y yo dije, ya están, yo sé qué es lo que le está diciendo a la otra. Sí, porque es que uno necesita don de discernimiento, basta con usar el sentido común. Y entonces yo le dije cuando yo dije, bueno, usted es que, ¡ay pastor! Y yo le dije, a usted no le importa, ella le gustó el moreno. Amén. El azul, adorado el nombre del Señor. Hermano, ¿y cómo saldrán los hijos? No vinieron con ninguno. Hermano, ¿usted conoce a la familia? No tengo ningún interés en conocerlo. Que si nacían blancos, que si nacían como tableros de ajedrez, me dijo una. No. Es que hay gente que vive pendiente de del asunto físico. El Señor le dijo a Samuel, no mire a su parecer ni a lo grande de su estatura. Para Dios grande o pequeño valemos igual. Somos parte de su iglesia, aleluya. Gócese allá también. Hoy le quiero dar esa buena noticia. No importa su raza, adelante, bendito sea el Señor. Bueno, entonces esto es más o menos la organización o estructura de la iglesia, que tiene cabeza y tiene fundamento y tiene cuerpo. Cabeza, cuerpo y pies o fundamento. Amén. Veamos en breve, asomémonos un poquito, tal vez lo alcanzamos, a la autoridad y gobierno de la iglesia. Veamos otra vez aquí está. La autoridad que la iglesia tiene. Amén. Esta mañana les dije, se lo repito a ustedes, la iglesia tiene internamente su propia estructura para manejar sus asuntos internos. Porque no es sabio que una persona inconversa venga a gobernar una iglesia. Como si él no la conoce. Él no sabe de su estructura. Saben que en Estados Unidos hay una carrera que se llama, oiga bien, administración eclesial. Y la dan en español también, y algunos estudian administración de iglesias. Y yo vi en el computador de un pastor que me mostró y me dijo, mire, esta iglesia está solicitando un pastor y está recibiendo hojas de vida. Y empezamos a ver ahí en la página de esa iglesia las hojas de vida de los pastores. Y había uno que me llamó la atención, porque hay muchísimos concilios. Y vean de un concilio de otro. Cuando apareció es una iglesia de trinitaria, llamémosla así, una iglesia parecida a nosotros, pentecostal inclusive. Pero de pronto llega la hoja de vida de un pastor adventista. Y yo digo, detengámonos. Y él pone allí su currículum. Psicólogo, consejero, porque la consejería también tienen que dar a personas adecuadas para ello. Porque se encontró que muchos consejeros bíblicos o cristianos no tenían la formación que se tiene. Para eso, para dar consejo no es cualquiera. Entonces también metieron esa carrera por allí. Y este tenía un currículum tremendo. Pero a mí me sorprendió en la parte inicial, que ejerció cuántos años en la iglesia adventista y ahora en una iglesia evangélica, si tenemos algunas diferencias. No de forma, sino de fondo. ¿Cómo así que este hermano pone allí, este varón pone allí ese anuncio? Y dijo sí, y de pronto lo evalúan y lo ponen. En Canadá salió que este año recibieron a una mujer que es atea como pastora de una iglesia. Ahí salió por la prensa y la miramos, sí, una atea. Oigan ustedes, esa iglesia va mal. Porque ¿cómo van a poner en el altar a una persona que es ateo? Ateo es una persona que no cree en Dios. Mire usted hasta dónde se va. Las iglesias se han ido devaluando y a veces ponen a cualquiera en una iglesia. La Biblia no lo autoriza. Veamos el gobierno de una iglesia, por favor. Aquí tenemos su autoridad, Mateo 16, 19. Oigan esto, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Está hablándole a Pedro sobre el futuro de la iglesia. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Acababa Jesús de decir que las puertas del infierno no prevalecerían contra la iglesia. Entonces a la iglesia se le da la facultad de atar y desatar. Dije atar y desatar. ¿Atar en qué sentido? En que de acuerdo a la conducta de la persona, la iglesia hace una declaración. Por ejemplo, yo invito a alguien a aceptar a Cristo. Pasa al frente, repite una oración. Amén, se quebranta. La iglesia tiene autoridad para decir un alma se convirtió. Amén.
O sea, lo desata del pecado y lo ata a la cruz de Cristo. Que llegó una persona inconversa, no quiso pasar. Y dicen, ahí estaba el amigo y la amiga, no quiso pasar. La iglesia está autorizada para decir, no es salvo. ¿Por qué? Porque no pasó. Amén. Ojalá que dé Dios otra oportunidad. Entonces hay facultades de la iglesia que son propias de ella. Esta es una, gloria al Señor. Veamos esa autonomía que Dios le dio a la iglesia. ¿Hay más versículos? Claro que sí. Gloria al Señor. Avancemos en ellos, por favor. Vive Dios. Amén. Mateo 18, 18. Ahí está también. No, ese es Samuel. Mateo 18, 18. No nos salgamos de Mateo, volvamos allí. Gloria al nombre del Señor. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. ¿Oyeron eso? Y todo lo que desatéis es el mismo texto. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora avanzamos para llegar a Mateo 18. Déjeme aquí ese texto donde dice que si una persona en la iglesia es disciplinada, primero por 2 o 3 y luego que no haga caso, entonces se le aplica la disciplina de la iglesia. Creo que en Mateo 18 ya se los encuentro. Gloria al Señor. Dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Adorado sea el Señor. Déjenme, aquí está en el versículo 17, Mateo 18, 17, un poquito ahí. Amén. Desde el 15, veamos cómo la iglesia es facultada para dirimir asuntos internos. 15, por favor, Mateo 18, 15, ahí viene. Gloria a Dios, alábele y bendiga al Señor. Amén. No nos distraigamos, que arriba está otro culto con los adolescentes, está otro pastor allá predicándoles en el segundo piso. Amén. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, mire la forma correcta de manejar esto. No es ir donde el inspector de policía, ni acudir a la Fiscalía General de la Nación y la sucursal que haya. Ve y repréndele estando tú y él. Está hablando de 2 hermanos de la iglesia. Amén. Si te oyere, ¿qué pasó? Se acabó el conflicto. Pero como hay hermanitos y hermanitas que son un poquito, bueno, yo no sé qué término usar, amén, etcétera, adorados al Señor, que no basta esa reunión, hay que hacer una segunda. Veamos el versículo 16, gloria al Señor. Está hablando de la autoridad de la iglesia para bregar con esto. Mas si no te oyere, toma un contigo, ¿cuántos? Para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Se da el segundo paso para dirimir ese conflicto, porque se puede dar. Dicen, ustedes conocen que a veces hemos tenido conflictos, ¿cierto? Sí, eso es innegable, porque somos humanos. Aquí está la autoridad para arreglarlos. Se busca la ayuda de 2 o 3, pero ahí tampoco hubo conciliación, ¿sí? Hermana Diana, que es abogada, sabe que antes de las audiencias se hace una conciliación. Yo he estado ya en una cantidad de ellas. Y resulta que si no hay conciliación, hay que dar el segundo paso. Entonces ya los jueces intervienen. Miren entonces aquí el juez, ¿quién sería? Versículo 17, gloria al Señor. A estos tampoco se dio aquí el caso, no se arregló. Entonces en el 17 dice, si no los oyere a ellos, o sea, a los 2 testigos, que le dice, hermano, por favor, perdónenlo, hermano, arreglen eso, paguen esa plata, hermano, amén. Falten aquí, firmemos un acta donde usted se compromete, hermano, a pagarle. Mire que él le prestó con voluntad. Ay, si no tengo que, entonces mátame, entonces pégame un tiro. Porque hay unos que son así, que los hay. Sí, qué triste que los haya en la iglesia. La iglesia de Cristo. Hay gente así como torta no volteada, dijo un profeta. Adorado sea el Señor. Dilo a la iglesia. Ya el asunto lo debe manejar la iglesia. Toda la iglesia debe saber que ellos 2 tienen una circunstancia, que hubo una de las partes que quiso arreglar, el otro no. Entonces la iglesia lo llama a cuentas a través de los diáconos, de los líderes, del pastor. Venga, hermano. Y hacen el tercero y último intento de sanar esa situación. Si no oyere a la iglesia, amén, tenle por qué. Y ya sabemos que el gentil no es miembro de la iglesia. O sea, no es un cristiano, porque el cristiano sencillamente acepta sus errores y se disculpa sinceramente. Entonces la iglesia aquí entonces se protege a sí misma contra esas situaciones. Hago un paréntesis para decir que nos ha tocado acudir a instancias jurídicas, porque no ha habido arreglo humano.
Por ejemplo, el pasado 3 de noviembre yo estaba en Perú, me conecté desde allá para una audiencia en Medellín porque estamos reclamando el templo de la iglesia central, porque tenemos escrituras públicas de ese templo. Y entonces la contraparte exige que se los entreguen a él. No podemos, ni debemos hacerlo, porque no son del pastor. Yo no conozco en estos 41 años de pastorado que llevo un solo pastor que haya levantado un templo con su propio peculio. Todos acudimos a la generosidad del pueblo, a los almuerzos, a las siembras, todo eso. Entonces los templos jurídicamente son de todos y son de nadie. De todos porque todos invertimos. Y son de nadie porque nadie los puede reclamar como propiedad privada. Eso está en la legislación. Entonces, ¿qué tocó? Irnos a segunda instancia. No, que me entreguen ese templo, no lo podemos entregar. Entonces, el trabajo del pueblo. ¿Cómo comprueba un pastor que eso es propio si no tiene cómo? Porque en este país, la hermana como jurista lo sabe, y muchos con sentido común también, no necesitamos ser abogados, que uno puede tener lo que tenga, pero usted tiene que demostrar su origen. Así es sencillo. Tiene una casa que se la heredó su papá, ahí está la prueba. Que la está pagando con una hipoteca, ahí está la prueba. Amén. Que es una casita de interés social que le subsidió el Estado, ahí está, es suya. Tiene cómo probarlo. ¿Cuánto dan gloria al nombre del Señor? Entonces nos ha tocado acudir a esas instancias porque eso también está autorizado. La Biblia dice que la ley se hizo para el pecador, para el irreverente, el profano, para el estafador. Si un cristiano no se armoniza a la norma de la iglesia y se sale de ese marco, entonces hay autoridades externas que lo pueden juzgar. Por ejemplo, hay delitos, y permítame decirlo públicamente y por internet, como es por ejemplo la violación de un menor. Ese delito la iglesia tiene que ponerlo en disciplina a ese creyente, pero también debe denunciarlo jurídicamente. Así está la norma. Que una niña, un niño de esto de escuela dominical, Dios nos guarde, no va a pasar ni ha pasado, pero que de pronto resulta usado por alguien, hermano, hay que hacerle saber eso a las autoridades, porque si uno lo calla, uno es responsable. Aquí hay docentes, si lo saben, ella está mi hermana profesora, Dios la bendiga, que nos alquiló el templo, perdón, el colegio allí unos años. ¿Recuerdan cuando mandábamos los niños por aquí dando la media cuadra? Aquí está nuestra hermana que era directora o es directora de ese colegio, ella lo sabe. Que si hay alguna circunstancia en un niño o niña que es víctima de un abuso, tienen que hacerlo saber de las autoridades competentes. Entonces hay ciertas situaciones que se salen del marco de la iglesia y hay otros allá afuera que lo juzgan. Pero estoy hablando de gente interna cuyos casos sean el hermano que peca contra ti. Debe haber un perdón y una reconciliación y la iglesia está llamada a definir eso. Si no hubo arreglo, hermano, qué pena, pero usted no tiene a Cristo en su corazón. Usted no tiene la facultad para perdonar al hermano o no la usa más bien. Gloria al Señor. Déjeme terminar esta partecita. Juan 20:23, por favor. Alabado el nombre del Señor. Vamos a llegar hasta ahí. Después hablaremos del gobierno interno de las iglesias. Juan 20:23, por favor. Gloria al Señor. La misma frase que está en los evangelios. A quienes remitieren los pecados les son, o sea, queda con ellos. Y a quienes se los retuvieres, perdón, es a la inversa, les son retenidos. Remitente es enviar, sacar. Por eso en la carta escribimos remite el que la escribe y la envía. El destinatario es otro. Aquí la iglesia está autorizada para decir quién se salvó y quién no. Así de sencillo. Amén. Sí, decimos se convirtieron, tanto se convirtieron. Esa voz de la iglesia está diciendo que esa persona, sus pecados le fueron remitidos, se le quitaron. Adorado sea el Señor. Hace 15 días estaba yo allí en la 43 dando la palabra y entonces querían traer una señora a las malas y la hermana la quería empujar y la alaba. Cuando yo miré hacia allí cerquita, ella me hizo señas que no. De todas maneras la hermana la trajo porque hay cristianos que quieren convertir a los otros hacia las malas. Vamos, vamos, amén. Ella llegó, pero alzó la voz y me dijo: yo no me voy a entregar, pastor. Yo le dije: tranquila, no es obligatorio. Yo le dije a la hermana: suéltela, suéltela. Y usted, amiga, puede regresar a su puesto. Ella regresó porque esto no es obligatorio. La iglesia no puede traer a alguien y digo: aquí, amén. Usted está aquí porque quiere. Yo estoy aquí porque quiero, es mi deseo. Alábele en esta hora. Hechos 16:4, gloria al nombre del Señor. Y 5, vamos a ir terminando y luego, primero 15:3, más bien para ir en orden. Hechos 15:3, me queda este texto y el otro y vamos a dejar aquí
aquí la enseñanza de hoy porque el tiempo avanza. Un saludo a los que siguen conectándose, que ya son 200 y tanto en cada página. Dios les bendiga. Ellos pues, habiendo sido encaminados ¿por quién? Noten la autoridad de la iglesia para determinar ministerios. ¿Oyeron? Amén. Hermano Peter, a propósito, ¿cómo le fue en la escuela dominical esta mañana? Amén. Ya hay 18, ya hay más de 2 o 3. Amén, hermano. Y hay que seguir. Pero es la iglesia consciente. Inclusive ayudamos a pagar ese local, que la otra semana a propósito hay que pagar otra vez el arriendo. Amén. Valga la aclaración. Mire usted que la iglesia es la que tiene autoridad para determinar quién es un líder y quién no. Por eso un pastor hace mal cuando utiliza su posición y dice: mano, venga que yo lo pongo de pastor. Fracaso, porque es él. O cuando los presbíteros, a mí me tocó amonestar a alguno: hermano, yo lo ayudo para que usted sea mi reemplazo. Yo le he dicho: esto no es un asunto político. Nosotros no le dejamos el puesto a otro. Amén. Todo esto, uno tiene que tener cuidado cómo maneja la iglesia. Con nada de partidismos políticos, alabanzas al Señor. Resulta que aquí entonces la iglesia encaminó a esos líderes y ellos pasaron por Fenicia, por Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Aquí la iglesia está autorizada para enviar misioneros. No lo saca el Estado, no lo saca el municipio, no lo saca una fundación. Los misioneros y pastores los produce la iglesia. Veamos el último texto, por favor, que es Hechos 16, 4 y 5. Aleluya, gloria al que vive para siempre. Hechos 16, 4 y 5. Amén. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén crearon su propia estructura de gobierno interno, de doctrina. Amén. Ellos mismos se sentaban, analizaban qué había que hacer, qué no se debía, y escribían y enviaban las circulares a las iglesias, y la iglesia se iba teniendo ese gobierno interno. El texto siguiente dice, oigan esto, dice el 5, por favor, dele alabanza al Señor mientras para. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número. Amén. Cuando una congregación tiene un gobierno interno adecuado, crece. Dicen amén. Porque el pueblo que va llegando analiza qué estructura de gobierno hay en esa iglesia. Que no es un sindicato, que no es un partido político. Por eso un pastor, un presbítero lo corrigió una vez porque dijo: hermano, yo a fulano de tal le pongo a votar mi familia, la iglesia y la zona. Le dije: equivocado. Usted no puede poner a votar a nadie por nadie. Así de claro. Yo nunca lo he hecho, no lo haré, porque ustedes son ciudadanos con sentido común. Amén. Y con conocimiento bíblico, es que uno elige un gobernante o vota por él. Adorado sea el Señor. Y menos vamos a recibir una teja de zinc o un bulto de cemento para una construcción. No lo hacemos. Nunca lo he recibido. Aunque lo han ofertado, yo digo no, porque después el político de turno viene a decir que él construyó ese templo. Amén. Entonces mejor, no, tranquilo. Tampoco jamás he hecho fila un día de elecciones para que me den un tamal o una taja de yuca, un pedazo de carne sancochada. No lo hago. Dios me ha provisto comida en mi casa. Por eso desde ya les advierto, el día de elecciones un cristiano genuino, bíblico, miembro de la iglesia, no se rebaja a esa condición. Nunca me he puesto una camiseta o franela con la imagen de ningún político, ni con ninguna propaganda. Tampoco he usado nunca una gorra. ¿Sí? Con eso uno tiene que tener cuidado. Y no porque sea pastor, sino porque soy cristiano. Porque en un momento dado puedo entrar en controversia con otro. Amén. Por eso tampoco uso la franela de X o Y equipo. Porque si me la pongo de azul, creen que soy de Millonarios. Y si me la pongo de rojo, de la América, etcétera. Miren todo eso. Uno tiene que tener cuidado para no sembrar ese antagonismo. Alabanzas al Señor. Por eso nunca le he entregado el micrófono a un político en la iglesia, ni lo haré. Porque ellos vienen con sus ideas y dicen: ¿cuántos miembros hay en su iglesia? Uy, pastor, ¿y usted qué autoridad tiene? Ya aquí vino a Bucaramanga uno desde Villavicencio y es cristiano. Por ahí estuvimos tomando café, me invitó. Yo dije: pues yo un café me lo tomo, amén. Sin que me lo brindan, me lo tomo. No es pecado. Pero estuve dándole orientación porque es un cristiano de una iglesia nuestra en Villavicencio. Y quiere ser también senador y congresista.
Entonces yo lo analicé y le dije, pues lo veo con algunos conocimientos, tiene cierta capacidad intelectual, que Dios obre, y oré por él ahí en la mesa tomándonos el café, ahí en el Cacique, adorado el nombre del Señor, en Juan Valdés. Le dije, tenga mucho cuidado, porque hay una cantidad de cristianos aspirando. Uy, hermano, se volvió una rapiña esto, y por eso es que más de uno se quema, porque todos quieren ser cabeza y no cola, quieren ser cacique y no indio. Se les contagió también esto del mundo, que ninguno quiere deponer su posición, sino que tengo que ser yo cabeza de lista. Uy, no, hermanos, oremos a Dios que Dios nos guarde. En la iglesia aprendemos a manejar esta situación también, a orar por los gobernantes, etcétera. Entonces tenemos ahí, hermano, esas iglesias que eran confirmadas y que internamente se crearon los estatutos que las rigen. Amén. De esa forma funciona la iglesia del Señor en su gobierno interno, del cual hablaremos próximamente. Por ahora, pónganse de pie para que le demos a Dios la gloria por este otro pasito que hemos dado estudiando la iglesia de Cristo, de la cual usted y yo somos miembros, partícipes. ¿Cuánto dan gloria al Señor? ¿Cuántos se sienten cuerpo de Cristo? ¿Se siente usted parte integral de la iglesia? Entonces va a darle gracias al Señor, porque usted era gentil, sin Cristo, sin esperanza, sin Dios en el mundo, y al venir al arrepentimiento Él nos inserta, nos dio estatus de hijos de Dios. Por lo menos dele gracias al Señor en esta hora. Levante sus manos, su voz, allá también, hermano y hermana, y gócese con nosotros. Padre celestial, en esta hermosa hora de la tarde ya, quiero, oh Dios, darte la gloria, la alabanza, la adoración por tener esta bendita oportunidad de hablar tu palabra, de ir describiendo de una manera progresiva lo que es tu iglesia, ese pueblo llamado, ese remanente escogido, ese sacerdocio santo, ese pueblo adquirido de tu parte a precio de sangre preciosa. Alabado sea tu nombre, que nos diste vida cuando muertos estábamos en delitos y pecados, y nos has traído, Señor, al reino de tu amado Hijo como parte de tu iglesia. Hijos tuyos, te queremos adorar y bendecir, y queremos, Señor, pedirte que nos ayudes a entender estas verdades, a actuar en consonancia con ellas, Padre, para bendición. Muchas gracias, Señor. Amén. Oiga, no los oigo orar, hermano, dale gloria a Dios.